Profundizamos en el tema Brasil y sobre todo en las medidas económicas de Lula da Silva. Vamos a estar en contacto desde San Pablo con la economista Adriana Dupita, a quien le agradecemos estos minutos. Antes de entrar en ese detalle de las medidas, los decretos anunciados, ¿qué significa o cómo impacta allí en Brasil o qué genera esta serie de tweets de Jair Bolsonaro con ese tiempo presente como si siguiera al frente del cargo? ¿Ha generado alguna repercusión? Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho, gracias por la invitación. No hay significado ninguno en las publicaciones de Bolsonaro, no es más el presidente, solamente intenta mantener alguna influencia en el debate público, pero aquí no he oído mucho sobre eso, ¿no? Entonces nos metemos ya en las decisiones, las primeras decisiones de Lula da Silva como presidente, con una situación económica que es adversa. ¿Cómo definirías qué características tiene la vida hoy en Brasil para la ciudadanía? ¿Cuáles son los principales desafíos de Lula? El principal desafío de Lula es cumplir lo que prometió en términos de incluir la población que está aleja del mercado de consumo. Hay 33 millones de personas en Brasil que no están, que están con algún grado de inseguridad de alimentación. Entonces, esta es su prioridad número uno. Entonces, el problema es que tiene que hacer eso con pocos recursos públicos porque la deuda pública en Brasil es muy alta, la tasa de interés en Brasil es muchísimo alta, está en 13,75%. Entonces, tiene que hacer eso con pocos recursos que no hay mucho espacio para que se suba la recaudación tributária, por ejemplo. ¿Cómo han reaccionado a estas primeras horas y a estas primeras medidas los mercados, las bolsas, el real? Hay mucho ruido y hay algunos señal de estas medidas, de las medidas y los comentarios de algunas de las personas del gobierno. Entonces, lo que es más importante para mí, mi visión, es la señal que viene de la sorprendente decisión de extender los recortes de impuestos federales sobre los combustibles. ¿Y por qué digo eso? Porque bajar los precios de combustibles no es una prioridad para uno que está intentando resolver el problema de la hambre, ¿no? Entonces, no es una medida que es costo efectiva. Cuesta muchísimo al gobierno, son los 2 meses de recortes, van a costar algo como 9 billones de reales, a lo que es relevante. Y trae muy poco beneficio para los más pobres. Entonces está en contradicción con el discurso político de Lula. Pero desde el punto de vista de mercado, la reacción es muy negativa porque hay la necesidad, es muy claro para el mercado que el gobierno tiene que apuntar cómo va a sanar las cuentas públicas y las finanzas públicas necesitan que se diminúa un corte de gastos y una suba de recaudación, no el contrario, que es lo que señala esta medida. ¿Y qué plazo tiene Lula para sostener este tipo de medidas que bajan el ingreso del Estado, más allá de que puedan generar algún beneficio, si es que la generan, en ese contexto que vos decís, la necesidad de reacomodar las cuentas públicas? No hay, Lula no está en la economía brasileña en general, el mercado específicamente, no está en un riesgo inmediato de crisis. Entonces, no es que si Lula toma una medida como esa, vamos a tener una crisis de salida de capitales o alguna cosa como un evento de deuda pública. No, eso no pasa. La deuda pública brasileña es denominada en reales, es mucho detenida, los principales detenedores son inversores domésticos, entonces eso, y tenemos muchísimas reservas internacionales, entonces ese no es un riesgo, pero a cada día que pasa que no toma una medida que señala para el mercado
cómo va a resolver el problema fiscal, es un día más que el mercado precifica que las tasas de interés van a seguir muy altas en 2 dígitos y eso aumenta el costo de financiamiento del gobierno. Entonces es como un círculo vicioso, no sé si hay esa expresión en español, pero es una cosa que debe cortar a algún punto. Creo que no es el fin del mundo que cometa medidas como esa, haga medidas como esa en el principio del mandato, pero hasta, yo diría, marzo tiene que tener muy claro para el mercado lo que va a hacer con fiscal, lo que va a hacer la regla fiscal que va a asegurar la sustentabilidad fiscal de mediano plazo y también cómo van a ser, qué direcciones van a tener las otras medidas que va a tomar. Está perfecto el uso de la expresión círculo vicioso, se entiende. Lula también ha dispuesto en estas últimas horas retomar algunos planes sociales. Es de esperar que se extiendan y que alcancen los niveles de las presidencias anteriores de Lula, ¿o Brasil no tiene esa capacidad? Creo que Bolsa Familia en particular va a ser mayor que era, aún más grande que era durante las 2 primeras presidencias de Lula, y eso es porque, no solamente porque hay inflación, entonces el valor tiene que ser recompuesto, pero también porque hay más personas ahora necesitando de esta ayuda. Entonces eso es una cosa que pasa ahora. Bolsa Familia va a ser mayor, más grande do que era en 2003 a 2010. Los otros programas, como por ejemplo Minha Casa Minha Vida, lo de financiamiento estudiantil, o programas como del financiamiento de las empresas, que no es exactamente algo social, esos van a tener que ser, en mi opinión, un poco más modestos do que fueran durante los primeros mandatos de Lula, porque el costo de financiamiento es más alto que era. Entonces el mercado no es más una sorpresa para el mercado cuando no hay como hacer subsidios sin decir que va a hacer subsidios, porque el mercado ahora entiende cómo funcionan esas cosas. Entonces, lo que quiera que Lula decida hacer va a tener que ser más claro, va a tener que ser transparente, o entonces va a costar muchísimo en términos del rollover de la deuda pública. Con este diagnóstico de la situación interna en Brasil, la economía y las expectativas que ha generado la presidencia de Lula da Silva, y con la importancia que tiene Brasil para la región, pensado no solo desde Uruguay, sino también de la realidad del Mercosur y de toda América del Sur. ¿Qué hay que esperar del comercio exterior de Brasil en este periodo que está comenzando? De Mercosur es que a Lula le gusta muchísimo la idea de Mercosur. Entonces, creo que si durante la presidencia de Jair Bolsonaro la prioridad fue tener negocios con principalmente Estados Unidos, ahora la prioridad es lo que llamamos el sur-sur trade flow. Entonces, lo que va a pasar es que probablemente van a engajar más en negociaciones con Argentina, con Uruguay, con Paraguay, quizás también con Chile, lo espero, y quizás también con México. México, ainda, aunque no sea el problema es que el crecimiento que va a tener el flujo comercial desde Brasil hasta estos otros países, principalmente lo que importa para esos países, que es el potencial de importaciones que Brasil va a hacer de esos países, no es lo mismo lo que era hace 20 años cuando Lula fue primero tuve su primer mandato, porque la economía no va a crecer tanto, aunque todas las medidas correctas sean tomadas, la economía brasileña no va a crecer tanto como creció en los primeros 8 años de mandato del presidente Lula. Entonces, es una medida positiva en que hay
una prioridad para dar a Mercosur y a los países en desarrollo, a los países emergentes, una prioridad en las negociaciones, pero hay que tener en cuenta que el talle de la torta no va a crecer tanto. En los intereses de Uruguay, de esta administración puntualmente, pero también de las anteriores, quizá esta administración, la Calle Pou, ha sido la que ha hecho esfuerzos más claros en búsqueda de ese objetivo. Estoy hablando del intento de negociar un tratado de libre comercio con China, algo que, por ejemplo, Ecuador anunció en estas últimas horas que ha logrado. ¿Es probable, es viable? ¿Se puede pensar que Lula pueda compartir ese interés o las prioridades van a ir por otro lado? Yo creo que Lula tiene muy claro que China fue en su primera administración un importante impulsionador del crecimiento de Brasil, entonces no va a despreciar, no va a dejar a un lado a China como una parcera comercial, pero si eso va a ser hecho directamente en acuerdos con China con una inserción en acuerdos que otros países de la región estén haciendo con China, no está claro para mí todavía. O sea, vamos a ver. ¿Y el riesgo de un eventual TLC Brasil-China es real para la economía brasileña por competitividad y por costos? ¿El riesgo de? El riesgo de un resultado negativo, una consecuencia negativa para Brasil por la diferencia de competitividad o de costos que cualquier país del mundo hoy tiene con China. Sí. Y eso, de todos los puntos que el diagnóstico que el presidente Lula y su ministerio ha hecho hasta ahora sobre la economía, eso es mi punto de discordia, ¿no? Porque se habla muy poco de los costos de producir en Brasil y lo que se puede hacer para reducirlos, ¿no? Creo que el presidente Lula y en particular el vicepresidente Geraldo Alckmin, que también es es ministro de Industria y Desarrollo, él tiene muy claro la necesidad de hacer una reforma en los impuestos en Brasil. Y eso puede ser un game changer para Brasil, en el sentido que una buena parte de los costos de producción en Brasil están en la complejidad tributaria. Ahí es muchísimo costoso hacer el compliance de los impuestos, hay muchos errores, hay una tarifa para cada tipo diferente de producto en cada región. Entonces, hacer una reforma que unifique los impuestos, que es uno de los planes de Lula, de Haddad, del ministro de Finanzas Haddad, del ministro de Desarrollo Geraldo Alckmin. Este es un plan que puede hacer la diferencia para Brasil, pero apenas al fin de un largo periodo de transición. Entonces, abrir mucho la economía para China o cualquier otro parcero comercial en este punto va a tener un costo de diferencia de competitividad en cuanto los ganhos de la reforma, si es aprobada, no se materializan. Economista Adriana Dupita, muchas gracias por este contacto desde San Pablo. Ha sido un placer. Gracias, placer es mío. Buenas tardes. Hacemos una nueva pausa.